Amigos míos, el documento no fue redactado por blogueros ni filtrado por opositores anónimos de Internet. Está en la mesa del Financial Times, la lectura matutina obligatoria de cada tiburón de Wall Street, de cada general del Pentágono y de cada diplomático del Departamento de Estado estadounidense. Y el titular no es un chisme político, es la constatación de un colapso diplomático sin precedentes en la historia moderna de las Américas. La administración de Donald Trump está considerando de forma incisiva y calculada imponer nuevas sanciones contra un juez de la Suprema Corte brasileña. ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Alexandre de Moraes es su nombre. No te dejes engañar por la narrativa pasteurizada. El choque entre la Casa Blanca y la Suprema Corte no es una pelea de egos entre dos figuras mediáticas, como muchos intentan mostrar. Se trata de una prueba de estrategia, un estrés continuo y brutal contra la columna vertebral de la economía y la soberanía de Brasil. Nuestro país está siendo arrastrado a un nivel de aislamiento geopolítico peligroso. La advertencia vino directamente de los pasillos de la Avenida Pensilvania en Washington, D.C., confirmando que la crisis diplomática está llevando las relaciones entre la superpotencia estadounidense y Brasil a su punto más crítico y abismal en décadas. Y cuando el gobierno de la nación más grande de la Tierra empieza a clasificar las acciones de la cúpula del Poder Judicial brasileño como un patrón consistente de abuso y violaciones de derechos humanos, el mensaje no es jurídico. El mensaje es de contención militar y financiera. Es el anuncio de que la tolerancia se acabó y de que la máquina de sanciones será activada. Y el costo de esa máquina recaerá de forma implacable sobre la mesa de cada brasileño. Y para que entendamos el tamaño de la hecatombe que se perfila en el horizonte, necesitamos mirar de cerca el bisturí que Estados Unidos planea usar, la navaja financiera de Washington. Sí, amigos míos, la navaja financiera de Washington. Pero antes de que analicemos lo que va a pasar con Alexandre de Moraes, pon atención a esto, porque en esta guerra invisible, la inteligencia artificial es tu arma principal. El sistema la usa para rastrearte, pero tú debes usarla para construir libertad financiera y protección tecnológica. Y por eso activé el chat LLM by Abacus, y ese es tu búnker digital. El chat LLM reúne ChatGPT, Cloud, Gemini, Grok, DeepSeek y los nuevos Fable 5 GPT 5.5 y Opus 4.7 en un solo lugar. No tienes que elegir, la función root LLM elige automáticamente el mejor modelo para cada prompt. Puedes crear documentos, investigaciones complejas, presentaciones de PowerPoint e incluso crear aplicaciones full stack y sitios web desde cero, aceptando pagos para tu negocio solo conversando con la IA sin necesidad de código. ¿Necesitas generar videos o imágenes? Trae modelos de última generación al instante. El GDense 2.0, el Kling 3.0, el Nano Banana 2, el Ideogram y el Chakra GPT Imagen 2. El gran triunfo es la función de humanizar que evita los detectores de IA y suena exactamente como tú, no como un robot. De hecho, fue esta herramienta la que usé para construir mi mega guión. Todo esto cuesta solo $10 al mes, más o menos 50 reales. Y pon atención, es mucho más barato que pagar todas esas suscripciones por separado y puedes construir cualquier cosa. Toma el control de tu tecnología ahora mismo. Y puedes revisar todo eso accediendo al chat LLM Abacus ahí, o simplemente haz clic en el enlace en la descripción y en el primer comentario fijado abajo. Ahora ven aquí, no nos olvidamos de Alexandre de Moraes, la aplicación de la llamada Ley Global Magnits, que no es un simple tirón de orejas diplomático. Estamos hablando de un mecanismo destructivo diseñado por el Tesoro estadounidense para asfixiar a corruptos y tímidos. Y cuando el individuo es incluido en esa lista, sufre lo que yo llamo el efecto leproso. Sí, amigos míos, el efecto leproso. La ley global Magnits congela inmediatamente todos los activos, bienes y cuentas que esa persona y su familia directa posean en jurisdicciones estadounidenses. Incluso amigos, asociados, cualquiera que ayude a Moraes podrá ser alcanzado por el largo brazo de la Casa Blanca.
Pero el verdadero poder de esa ley va más allá de las fronteras de Estados Unidos. Las sanciones prohíben terminantemente que cualquier empresa, individuo o, y aquí está la gravedad, cualquier institución bancaria estadounidense haga negocios o preste servicios a los objetivos de las sanciones. El mecanismo es aterrador para el sistema financiero nacional. Si Alexandre de Moraes es sancionado nuevamente, cualquier banco brasileño que procese su salario, que haga transferencias para su familia o que mantenga sus cuentas, corre el riesgo de ser excluido del sistema financiero global por represalias estadounidenses. Cualquier institución financiera colapsa si se le prohíbe operar en dólares. ¿Recuerdas lo que pasó el año pasado cuando las sanciones se aplicaron de forma temporal? En ese momento, el juez logró navegar la tormenta gracias a la protección proporcionada por figuras como el banquero Borcaro, el dueño del Banco Master. Ellos asumieron las operaciones y realizaron las maniobras que permitieron que la estructura de Moraes no se viniera abajo, incluso con la soga al cuello. Sin embargo, es fundamental que analicemos este caso no como una simple nota al pie, sino como un estudio de caso aterrador de riesgo sistémico. El Banco Master apostó su propio futuro. Ellos realizaron esa maniobra no porque eran fuertes, sino porque el banco, según análisis de la época, ya estaba internamente colapsado y quebrado. Fue una apuesta de todo o nada que culminó en la quiebra doble y definitiva de la institución. Y la pregunta estratégica que pone los pelos de punta en Faria Lima ahora es: ¿qué banco comercial solvente en Brasil tendrá el coraje suicida de repetir esa operación? ¿Qué consejo administrativo de un gran banco aprobará albergar los activos de un hombre señalado por el Tesoro estadounidense? Nadie, absolutamente nadie. Las instituciones financieras brasileñas, que ya sufren un escenario de extrema vulnerabilidad con constantes fugas de capital, no van a arriesgar su propia existencia para proteger a la cúpula del STF. Si cae la navaja, la asfixia será total. Pero si esa muerte diplomática ya había sido retirada en diciembre por causa de acuerdos tras bambalinas, por tierras raras, ¿qué cambió ahora? Mis amigos, ¿cómo y por qué se apretó el gatillo de la isla americana de nuevo con tanta intensidad ahora? Para encontrar la respuesta, necesitamos cambiar el ángulo de la lente. ¿Quieres la respuesta? ¿Quieres saber? Bueno, salimos de los salones alfombrados del Pentágono y bajamos al terreno del periodismo policial investigativo allá en el estado de Maranhão. El detonante para la reactivación de la navaja financiera a la ley Magnitsky estadounidense no fue un discurso en Nueva York, sino la ruptura brutal, explícita y autoritaria del secreto de la fuente periodística. Alexandre de Moraes autorizó operaciones policiales, incluyendo allanamientos en la casa del reportero e incluso la incautación de equipos, con el único propósito de identificar qué fuentes proporcionaron información sobre el uso irregular de vehículo oficial por parte de familiares de sus colegas en la Suprema Corte. Flavio Dino. Sí, ese es su nombre. Y en Estados Unidos, el pilar de toda la sociedad libre es la primera enmienda de la Constitución, que garantiza de manera inquebrantable la libertad de expresión y la protección implacable del trabajo periodístico independiente. Para el gobierno de Trump, el Departamento de Estado y la gran mayoría de los diplomáticos de carrera estadounidenses, independientemente de si son republicanos o demócratas. Para la izquierda, la orden de enviar a la Policía Federal contra un periodista de investigación no es una divergencia judicial, es una línea roja absoluta. Es lo que ellos califican abiertamente como la marca de una dictadura. Es el tipo de medida opresiva y persecutoria empleada para generar miedo sistémico y la autocensura en redacciones enteras. Incluso, el último fin de semana, cuando el periodista estaba dando una entrevista, supuestamente Flavio Dino ordenó que la quitaran del aire. El historial comprueba que los regímenes que asfixian el flujo libre de información a través del pánico legal inevitablemente caen en la tiranía total. Y en un movimiento muy similar al que vimos en los periodos de excepción en América Latina, donde la ley era distorsionada para criminalizar a quienes se atrevían a cuestionar al poder central. La retórica utilizada por Moraes para justificar la invasión era que la información, por haber sido obtenida ilegalmente, ponía en riesgo a la familia del juez. Fue vista por los estadounidenses y por la prensa libre mundial como un pretexto vacío para silenciar la verdad incómoda. El choque en Maranhão lo dejó claro para el mundo.
que las justificaciones de defensa de la democracia frecuentemente enmascaran acciones para suprimir a los oponentes y voces críticas, ya sean figuras prominentes como Elon Musk y la plataforma X o ciudadanos comunes del conservadurismo. Ahora todo esto desmorona aún más el ya frágil escenario político de 2026. Debemos recordar que la primera ronda de sanciones contra el ministro y sus familiares fue retirada en diciembre, meses después del arresto de Bolsonaro, a pesar de los 27 años después de una intervención de alto nivel y llamadas directas entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump. Existía una promesa no oficial, un acuerdo de estabilización mutua que suponía la pacificación política en Brasil y el retroceso del ímpetu persecutorio de la censura del STF a cambio del alivio económico promovido por Washington. Pero lo que presenciamos fue lo contrario. El sistema que comanda el país y el eje Moraes-Lula ignoraron el alivio de las sanciones y no solo mantuvieron el pie en el acelerador, sino que aumentaron el cerco de control social. Eso destruyó la confianza diplomática. Y cuando un acuerdo entre jefes de Estado es ignorado de forma tan abierta, la diplomacia da lugar a la confrontación directa. El actual gobierno agravó aún más la crisis al bloquear de manera inédita y desafiante la entrada de 2 enviados especiales del presidente Donald Trump en Brasil, usando la excusa paranoica de una posible interferencia en las elecciones de octubre. Esa es la alegación que ya fue rechazada vehementemente por la Casa Blanca. Y no solo eso, también bloquearon al embajador del presidente Trump en Brasil. Esa narrativa débil expone la desesperación de quien se está hundiendo, buscando incesantemente un enemigo externo, en este caso Trump, para inflamar una base electoral menguante. Pero en el tablero geopolítico eso es un error fatal. Si el gobierno brasileño prohibió agresivamente la entrada de enviados estadounidenses, ¿cuál será la respuesta simétrica de una superpotencia ofendida que ahora monitorea cada paso del país? Lula y Moraes se convirtieron en símbolos de resistencia a la influencia estadounidense en América Latina y alinearon progresivamente al país con los intereses antagónicos de Estados Unidos. Y como señaló la fuente directa desde dentro de la Casa Blanca, citada por el Financial Times, aunque queramos una buena relación con Brasil, obviamente ese tipo es un enemigo. Ese no es un lenguaje diplomático estándar. Esa es la retórica fría, directa y absoluta de quien ya no pretende tolerar el alineamiento que facilita el acercamiento de gobiernos radicales, las triangulaciones opacas y la complacencia con el desorden regional. Y si este tema es importante para ti y tu familia y si quieres que más brasileños tengan acceso a él, patrocina este video exclusivamente. Usa el supergracias que está aquí abajo o también puedes utilizar los datos que aparecen aquí en tu pantalla. Sí, mi amigo, puedes ayudarnos a llegar aún más lejos. Ahora, para entender el tamaño de la tormenta que se está formando, necesitamos ir al núcleo de este cambio brusco de humor en Washington. El retiro inicial de las sanciones no fue una retirada por cobardía estadounidense, fue una prueba de estrés diplomático. Había un pacto claro, exigido por la Casa Blanca desde el primer minuto del nuevo mandato de Trump. El sistema brasileño, encabezado por Lula y Alexandre de Moraes, necesitaba cesar las persecuciones implacables a la oposición. Necesitaba dejar de censurar las redes sociales, detener el acoso y la persecución a las empresas de tecnología estadounidenses, liberar a los presos políticos de la derecha, incluyendo a Jair Bolsonaro, y garantizar que las próximas elecciones fueran incuestionablemente limpias. Pero lo que la inteligencia de Washington presenció en el último año y medio fue la ruptura descarada y arrogante de absolutamente cualquier acuerdo. Lula y Moraes confundieron el alivio diplomático temporal con un certificado de impunidad, sintiéndose intocables después de la suspensión provisional de la navaja financiera. Ellos no retrocedieron ni un milímetro, doblaron y redoblaron todas las apuestas contra la oposición y los críticos. La represión no disminuyó. Ella llegó hasta el núcleo de la nación, y ahí viene la jugada que cambia el juego. El consorcio Lula-Moraes es solo un pequeño engranaje de un conflicto titánico y global, el enfrentamiento directo entre Estados Unidos y China. El sistema que hoy tiene las llaves de Brasil tomó una decisión letal. Alinearon nuestra nación directamente con los intereses de Pekín y del eje autocrático. Incluso con una empresa china proporcionando autos para los ministros.
con ministros de la Suprema Corte elogiando el sistema de censura chino, con la primera dama de Brasil, Janja, pidiéndole a Xi Jinping enseñar cómo se censuran las plataformas digitales. Amigos míos, nuestro país fue transformado en un territorio fértil y seguro para el crimen organizado, sirviendo como base de apoyo logístico para cárteles latinos y operando como un centro de lavado de dinero para grupos terroristas de Medio Oriente. Eso se materializó en el fraude de los puertos. Productos chinos, fuertemente sancionados por Estados Unidos, están siendo triangulados y llevados desde Brasil, siendo inyectados en la economía de Estados Unidos bajo el disfraz de carga nacional. La Casa Blanca no está actuando basándose en suposiciones. La divulgación de los documentos oficiales de la investigación estadounidense ya expuso las venas abiertas de esta traición. El Palacio del Planalto abrió de par en par las puertas a la influencia ideológica militar de Cuba, Rusia y el Foro de Sao Paulo. Lula y Moraes se convirtieron en la barrera hostil que se niega categóricamente a posicionar a Brasil al lado de las Américas y de Occidente. Y ahí viene el impacto brutal que dicta la geopolítica. Si decides por pura ideología actuar como la principal piedra en el zapato de la mayor potencia económica y militar del planeta Tierra, necesitas tener una columna vertebral de acero irrompible para soportar lo que vendrá después. Y Brasil, fracturado y endeudado, está a punto de descubrir que no tiene esa fuerza, porque la reacción de Trump ya empezó a doler en el bolsillo. Como represalia y como herramienta de máxima persuasión, la Casa Blanca acaba de imponer aranceles comerciales agresivos del 25% sobre decenas de productos importados de Brasil. En movimientos recientes para forzar aún más la situación, la tasa fue elevada de manera abrumadora a absurdos 37.5%. ¿Ya era difícil? Ahora está peor. Esta carga arancelaria no afecta solo a los gigantes de la exportación de materias primas. Destruye toda la cadena productiva que sostiene a Brasil. La imposición del 37.5% sobre el acero brasileño encarece, por ejemplo, desde la producción de insumos básicos para la construcción civil hasta maquinaria agrícola y vehículos. Ese recargo también encarece toda la base tecnológica consumida por la nación. Eso reduce las exportaciones de Brasil y obliga a las fábricas a disminuir el ritmo, creando desempleo en cascada y forzando a las empresas brasileñas a operar en números rojos. Todo esto afecta al sistema bancario nacional que ya está en soporte vital. El país presenta niveles de endeudamiento récords históricos. Al mismo tiempo, observamos un flujo diario casi continuo de fuga de capital extranjero hacia puertos seguros fuera de Brasil. Estamos hablando del escenario en el que los administradores de los mayores fondos de inversión del planeta, los gigantes de Wall Street, leen artículos brutales como el del Financial Times. Por la mañana, teclean y en segundos liquidan millones en acciones de empresas estatales y retiran miles de millones de la Bolsa de Valores de Sao Paulo. El inversionista estadounidense y europeo no inyecta dinero en una autocracia con inestabilidad diplomática profunda y donde las reglas constitucionales son alteradas por la firma de un solo hombre, y peor aún, con el historial de congelamiento de activos. La escalada promovida por el gobierno federal, sumada a las decisiones persecutorias de Alexandre de Moraes, es responsable directa de generar la fuga masiva de capitales del país. Ahora síganme los buenos, vengan conmigo a nuestra área de comentarios donde van a demostrarle al sistema que entendieron el juego sucio tras bambalinas del Poder Judicial. Escriban ahora mismo nuestras dos palabras clave: asfixia bancaria y censura expuesta. Repito, asfixia bancaria y censura expuesta. Sí, amigos míos, estamos en periodo electoral y pueden bloquear nuestro canal en cualquier momento. Así que estamos activando nuestro canal de respaldo. Si este cae, tenemos otro listo para continuar la misión y su nombre es Blinde a su mente. Sí, Blinde a su mente. Y puedes usar el código QR o el enlace en la descripción que está aquí. Repito, si yo caigo aquí, nos encontramos en el otro canal y en nuestra plataforma libre de censura. Solo tienes que hacer clic y asegurar tu acceso. La máquina está encendida y los mecanismos del desastre económico están desbloqueados. Pasamos del campo de fricción retórica a una guerra comercial real que castiga duramente a la base consumidora de Brasil.
Si Moraes no cede, todos los brasileños van a pagar juntos. El sistema judicial brasileño, antes blindado por los aplausos de los viejos medios corporativos por su postura defensora de la democracia, entre comillas, puso al país en una ruta de colisión frontal, directa y suicida con la mayor economía del mundo. ¿Y qué pasa entonces cuando la arrogancia del juez, incuestionable, acostumbrado a imponer su voluntad sobre sus pares y a aplastar las críticas, en el silencio de la noche se enfrenta con la fuerza inagotable de la superpotencia imparable y con el rigor letal de la navaja financiera estadounidense? El tablero va a colapsar. El sistema brasileño puede creer que está blindado en su microuniverso interno, pero el oxígeno de la economía global tiene un solo dueño. Si las sanciones se consolidan, el colapso comenzará en las agencias bancarias y terminará en el aislamiento absoluto de Brasilia ante el mundo. La ingenuidad cobra un precio que las naciones no pueden pagar. El desconocimiento te cuesta tu propia libertad. Prepara tu mente, el blindaje debe ser estratégico. Y quiero mandar un abrazo especial a mis alumnos que estuvieron conmigo aquí en mi estudio, rompiendo la burbuja. En la segunda edición de nuestra inmersión presencial, Marcos y Denise, de Rio Grande do Sul, Vladimir, de São Paulo, Mary, de São Paulo, y Carlos, de Campinas, también en el estado de São Paulo. Un abrazo para todos ustedes y vamos a lanzar la tercera edición. Estén atentos. Y hay una serie fantástica que estamos siguiendo aquí que habla de esta guerra geopolítica. Gente, se puede entender absolutamente todo lo que se está retratando. Y te vas a dar cuenta en esa serie que Trump tiró la M al ventilador. Sí, literalmente. Así que corre a nuestro canal con recomendaciones de series y películas. La serie se llama Lioness. ¿Quieres más detalles? Haz clic en el enlace que está en la descripción, en el comentario fijado y en la tarjeta que va a aparecer en tu pantalla que te lleva directamente al primer análisis. Pero estamos hablando sobre cada uno de esos episodios porque tiene mucho que ver con la geopolítica que traemos aquí. Ahora, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, deja tu like en el video porque da trabajo hacerlo. Blinda tu mente. Sí, blinda tu mente. Yo soy Shimon Oliveira y te espero en el próximo video. Hasta entonces.